Entonces, si nos vamos metiendo ya en situación de lo que va a ser jugar con... A ver, espérate, que no lo quiero romper todo. Jugar con este cochecito, nos va a interesar mucho trabajar con este ultrasonidos, con estos dos ojos que tiene. Y diréis, ya, pero estos dos ojos, ¿cómo? Pues como es así. Estamos trabajando con este mismo. A ver si lo llegáis a ver. Porque veis que esto tiene un 2, 3, 4 conectores. ¿Veis que tiene 4 pines? Si os fijáis y vais a los básicos, aquí hay otro que tiene solamente 3 pines. Entonces este no es el que vamos a utilizar aquí, así que no es el que vamos a utilizar. Suprimir. Para esto tenéis que iros a todos y lo encontraréis aquí, ¿vale? Es este mismo. Entonces, ¿veis que tiene 4 pines? Pues, este también tiene esos 4 pines, que es el que queremos, el SR04, ¿de acuerdo? Que no se enfoca bien. Pero bueno, eso, HC-SR04, pues HC-SR04. Va a ser el que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? No va a ser exactamente como va a funcionar, ¿de acuerdo? Porque ahí lo veremos que va a ser diferente, pero para que nos hagamos a la idea. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por un lado, tenemos que alimentar este sensor, ¿de acuerdo? Lo alimentaremos con 5 voltios y cerraremos el circuito por la toma tierra. Y luego tendremos aquí tendremos dos pines de lectura. Uno que es un trigger, que simplemente es que ha detectado algo, y luego el eco, que es como si fuera es el propio ultrasonido de cómo funcionan los murciélagos, que le dan un ultrasonido y les devuelve y saben ellos interpretar a qué distancia está ese objeto con el que ha chocado su eco. Pues lo mismo, aquí nos va a devolver la distancia que esté detectando, ¿de acuerdo? Y diréis, ¿de qué? Pues de esto de aquí, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que esto tiene una zona máxima y una zona mínima de trabajo y tiene todo este rango de trabajo. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar comprobando el valor que nos esté devolviendo? Con el monitor serio que os he enseñado antes. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... Espérate, que me ha entrado en el ojo. Aquí lo que vamos a estar haciendo, ¿se ve más o menos grande? Uf. Bueno, supongo que sí. Supongo que sí que se lee bien. Es que yo desde la pantallita esta chiquitilla allí no lo veo bien, pero imagino que... Espera, quiero mirarlo antes que nada, que vosotros sí que lo estéis viendo bien, por si acaso. Hay uno que no se entera. Calla. Vale, sí que lo veis bien. Perfecto. Vale, pues entonces, aquí lo que vamos a definir va a ser los pines 13 y 12 que hemos trabajado, los definimos como un valor numérico que fuera, y así aquí indirectamente está teniendo el 13 y el 12. Cuando nosotros pongamos el trigger pin va a ser el 13 y cuando nosotros pongamos el echo pin va a ser el 12. Definimos estos dos, el trigger pin va a ser uno de salida, al cual le vamos a decir ahora quiero que me midas, y el echo pin va a ser el de entrada, que va a ser dime qué es lo que has medido, ¿de acuerdo? Entonces el código, aquí lo que vamos a hacer va a ser, definimos dos valores tipo long, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser variables con decimales. Vamos a mandarle un 0 al trigger para asegurarnos que esté apagado. Nos esperamos 2 microsegundos. Esta sería otra función diferente al delay. En vez de milisegundos son microsegundos. Nos es indiferente, pero lo vamos a estar apagando y encendiendo. Y lo encendemos. Hacemos el trigger. ¡Pum! Actívate. En esos 10 microsegundos de después lo volvemos a desactivar y le decimos con esta función, que es una librería ya interna que tiene Arduino, lo que vamos a hacer va a ser leer el eco que nos esté devolviendo el valor de la duración, ¿de acuerdo? Esta función ya nos devuelve la duración, lo que ha tardado el eco en ir y en volver. Entonces,
Si viéramos la documentación de este componente, veríamos que utilizando este factor de conversión podemos convertir el eco en tiempo a distancia, ¿de acuerdo? Que son las variables que hemos definido anteriormente, porque nosotros al final queremos distancia, no queremos lo que ha tardado el eco, no nos sirve, no nos es intuitivo medir 5 microsegundos ha tardado la señal en recibirse. Entonces, una vez tenemos la conversión de la distancia, lo que vamos a hacer simplemente es muéstrame esta distancia, ¿de acuerdo? Y nos esperaremos 500 milisegundos para volver a empezar. ¿Qué quiere decir? Que cada 500 milisegundos vamos a tener un valor de la distancia que estamos viendo, ¿sí? Aquí ya veis que hemos estado haciendo alguna prueba de cuando hemos encendido antes. Entonces, si iniciamos la simulación, vemos que está marcando 211 centímetros, ¿vale? Que es ahora aquí lo que más o menos se está midiendo esto. Obviamente tendrían que salir 213,6 centímetros, pero como estamos aquí haciendo seguramente aproximaciones, no nos está midiendo exactamente. Pero para el caso es lo mismo, no nos va de estos 0,1 milímetro. ¿De acuerdo? Con lo cual, si nosotros movemos esto a otra zona, lo que vamos a estar haciendo es poner un objeto en su rango de visión y el eco va a estar subiendo hasta aquí y va a estar volviendo, ¿vale? Y aquí son 300, ¿de acuerdo? Y esto nos sirve a nosotros para para medir distancias. Si esto lo ponemos cada 100, pues esto va a ir mucho más rápido, nos va a medir todos los cambios mucho más rápido, que depende de para qué tipo de programa o para qué tipo de sistema nos interesa que sea muy rápido, por si acaso, o no tenemos tanta necesidad. Entonces, para que os hagáis la idea, con esto, lo que nos va a servir va a ser, esto va a estar tirando por defecto siempre hacia adelante, ¿vale? Y veis que está sobre una cosa de color azul, ¿de acuerdo? Eso es un servomotor. Un servomotor es, si un motor gira continuamente, un servomotor tú le mandas un voltaje y se sitúa el eje de rotación en una posición o en otra, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que veremos que hace es que cuando llega a una pared, es decir, cuando detecta una distancia que nosotros le definamos de 10 centímetros, por ejemplo, se para, enfoca una banda, enfoca otra banda y donde haya más distancia se va a girar y va a tirar hacia ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos va a servir a nosotros el sensor este de ultrasonidos, para que el coche sea capaz, él solo, nosotros se lo habremos programado, pero él solo de manera autónoma sabrá decidir hacia qué lado debe tirar para que no se choque y para que pueda seguir circulando más tiempo. ¿Es esto inteligencia artificial? Sí, se puede considerar como inteligencia artificial, aunque tampoco es muy inteligente que digamos. Pero bueno, algo es algo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar con el último ejemplo, porque el último ejemplo va a ser los propios motores, porque si hemos hablado de que lo que va a estar viendo el coche, también vamos a tener que estar hablando de cómo se va a mover, que va a ser con un motor de corriente continua, en este caso. Pero ya veremos que el de allí van a ser diferentes, pero aquí vamos a poner un ejemplo de un motor de corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que ya hay un circuito un tanto más complicado. Aquí, para los que no tengáis idea de electrónica, esto es un transistor. ¿De acuerdo? Esto. Casi con esto os puedo... Vale, con esto os puedo explicar bien qué es lo que es. Un transistor no es más que una puerta que si yo aquí le mando señal, le puedo decir, tú puedes funcionar, puedes abrir la puerta y dejar que pase la corriente que está llegando del colector al emisor. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos estar mandando siempre corriente por el colector, pero la base, el puerto 2, es un policía que dice, ahora no pasas, ahora sí pasas. ¿De acuerdo? Así a muy grosso modo, eso es lo que es un transistor. ¿De acuerdo? Aquí tenéis calculadoras para las resistencias, para saber cómo calcular las resistencias. Este, por ejemplo, que sería amarillo, amarillo, marrón.
aquí lo que estaríamos poniendo es una resistencia de 4... No, mentira. Eso no es de 400, ¿o sí? 330. Vale, porque no es amarillo, es naranja. ¿Vale? Ahí estamos utilizando una resistencia de 330 ohmios. ¿De acuerdo? Esta es la que tenemos aquí. Entonces aquí lo que vamos a estar viendo, poco a poco, vamos a tener una señal de 5 voltios y una señal de 4 de masa, que lo vamos a conectar a las dos tomas generales y vamos a tener el motor cerrando el circuito con la toma de tierra y vamos a tener la alimentación por el puerto del emisor. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho que nuestra pata del medio, nuestra base, nuestro puerto 1 creo que era, bueno, da igual, la pata del medio, que es el policía, por así decirlo, va a ser el que decida si la señal eléctrica pasa o no pasa. ¿Quién va a decidir esta señal eléctrica? Pues como veis, esta señal eléctrica va a venir desde la resistencia y va a estar llegando al puerto 3. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro código nosotros vamos a definir el puerto 3 como el puerto que va a decir si le manda corriente y qué cantidad de corriente, cuánta corriente le va a dejar pasar, cuánto le va a abrir la puerta, así a grosso modo, ¿de acuerdo? Para que hagamos una práctica rápida de electrónica. Entonces, esta corriente va a pasar por la zona del emisor, llega al colector y el colector es el que alimenta al motor y a su mismo tiempo el colector va a cerrar el circuito hacia masa, porque el motor también cierra luego el circuito hacia la masa. Eso nos va a servir para estar viendo si va a estar pasándole corriente o si no pasa corriente. En un principio nosotros podemos tener esto desconectado y simplemente testear con una resistencia, con un LED, que aquí está mal porque no está llegando, no hemos puesto ninguna resistencia por medio, se nos puede fundir, pero vaya, como es simulación. Y vamos a estar viendo si le llega corriente o si no le llega corriente antes de mandar a un motor a saber qué corriente le estaría llegando o si no le llega. ¿De acuerdo? Esto sería la parte práctica de la electrónica. Si vamos a la parte de código, aquí lo que estamos viendo es otra manera de definirlo. En vez de con el define, ¿vale? Vamos a verlo con una variable constante numérica, en la cual control va a tener un valor de 3. Constante quiere decir que no vamos a poder cambiar este valor de 3. Por mucho que nosotros lo intentemos, este valor no va a cambiar. Tampoco lo queremos porque el pin de control siempre va a ser el 3. Pin de control va a ser nuestro pin policía, que decíamos. Entonces definimos este control como el puerto 3. Definimos el puerto 3 como un puerto de salida porque va a mandar señal si queremos. Y aquí lo que vamos a mandarle es, vamos a hacer un bucle y vamos a hacer que el motor se vaya acelerando y cuando acabe el bucle volverá a cero, se parará y entonces volverá a estar incrementando, es decir, va a estar girando cada vez más rápido, cada 15 milisegundos va a estar aumentando su velocidad hasta 255 y luego se reiniciará, ¿vale? Este es un pequeño ejemplo. Entonces, la escritura aquí ya no va a ser digital, ¿vale? Va a ser analógica, porque van a ser no va a ser 0 y 1, ¿de acuerdo? Va a ser varios valores diferentes. Entonces, a ver si lo puedo... ¿Dónde lo tengo? Aquí. Bueno, da igual. Simplemente vamos a hacer una escritura analógica. ¿Sobre qué puerto? Sobre el puerto de control y la intensidad que le vamos a dejar pasar, ¿de acuerdo? Entonces la intensidad que le vamos a dejar pasar va a ser entre 0 y 255. Entonces, si nosotros probamos esto, ¿vale? No va a ser 255, no va a ser proporcional, pero haría falta como una regla de 3, ¿de acuerdo? Para interpretar que el 255 van a ser los 3000 a los que 4000 a los que llega, ¿de acuerdo? Entonces lo que está haciendo aquí es sube hasta la emisión para el transistor de 255 y deja pasar cierta cantidad de corriente hacia el motor, de manera que puede llegar a girar a 4000 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Y de esta manera pues estamos activando
¿Que también podríamos hacer que girara a una velocidad constante? Sí, ponemos solamente esto con un valor fijo y tira millas, ¿de acuerdo? Entonces esto más o menos será lo que estaremos haciendo a la próxima con el cochecito, ¿vale? Quería explicar todo esto así de manera muy básica con el Arduino y la placa protoboard y con un simulador para luego cuando conectemos el coche que pudierais entender un poco qué es lo que vamos a hacer, cómo va a estar conectado, porque estas conexiones ya no las vamos a ver, van a estar ya preconectadas, ¿de acuerdo? Que ya lo explicaremos en la siguiente clase. Entonces, viendo que esto ya lo hemos hecho, vamos a dejarlo por aquí. Si tenéis alguna duda, adelante. Y si no, pues habrá sido un placer haberos explicado Arduino desde la base de qué es un Arduino Uno, que si lo queréis os lo podéis comprar, que si queréis podéis hacer vosotros aquí vuestros propios circuitos y simulaciones. Hemos estado viendo cómo encender un LED interno que tiene el Arduino. Hemos estado viendo cómo encender un LED externo con un botón y también que vaya intercalándose con tiempo, ¿vale? Que deje de enviar o no señal. Y igualmente que pulsemos el botón no se enciende si no estaba llegando señal. Hemos visto también tres señales de salida a la vez. Hemos visto un sensor de distancia, que esto ya está enfocado al cochecito que vamos a trabajar. Vamos a detener la simulación. ¿Esto está parado? Sí. Y hemos estado viendo un pequeño motor de corriente continua. Entonces, con esto vamos a acabar la clase de hoy. Me ha gustado mucho que empecemos este tema porque esto es muy divertido y el mundo que se nos abre ahora para estar jugando con todas estas cosas no os lo vais ni a creer. Va a ser muy guay. Así que dicho esto, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haber estado y nos vemos a la siguiente clase.